¿Alguien ha visto las películas de Rápido y Furioso? O sea, la predica no tiene nada que ver con eso, simplemente ayer vi una y quería externarlo nada más. No, mentiras. Ya ven que en la número 3, la película número 3 es la película Reto Tokio, ¿va? Pero en el orden cronológico de las preguntas, de las películas, creo es como las 5 o las 6, no sé, más o menos, ¿va? No sé si esa fue la idea principal del productor o fue mera casualidad. Y algo así nos sucedió a nosotros con una serie que comenzó Agustín hace como 8 domingos, de cómo, de la primera pregunta que Agustín lanzó para que estuviéramos razonando y que él estuvo respondiendo en 3 prédicas. Fue la primera pregunta, que es, ¿sabes quién eres ante los ojos de Dios? Esa pregunta Agustín nos las pudo responder de parte de Dios en 3 predicaciones. La segunda era, ¿qué pasa cuando no meditamos en la palabra de Dios? ¿Alguien se acuerda de esa enseñanza también, de esa pregunta? Y la tercera es, ¿qué pasa cuando descuidamos nuestra relación con Dios? De una saga que comenzó, de una serie que comenzó de tres preguntas. Hace 2 domingos, pues quise sumarme yo también a la serie. Eso tampoco, como Rápidos y Furiosos, tampoco fue planeado. Lancé una pregunta hace 2 prédicas y la pregunta era, si soy bueno, ¿por qué necesito de Dios? ¿Alguien se acuerda de esa enseñanza? Entonces, ahora vamos a lanzar otra nueva pregunta, que es, ¿cómo es el amor de Dios? Entonces, ahora la predicación número 1 ya no es la 1, ahora es la 3, la 2 es la 4 y la 3 es la 5. ¿Quién es amante de ver las películas varias veces, así como yo? Entonces, pues gracias a Dios, a que estamos grabando las predicaciones, pues cuando termine esta serie vas a poder entrar al YouTube y poder ver la serie en el orden cronológico correcto. Que la pregunta pasada, que era si soy bueno, ¿por qué necesito de Dios? Esa es la pregunta número 1, es el orden cronológico número 1. La pregunta que vamos a lanzar el día de ahora es, ¿cómo es el amor de Dios? Es el número 2. La número 3 es, ¿quién soy ante los ojos de Dios? La número 4 es, ¿qué pasa cuando no medito en la palabra de Dios? Y la número 5 sería, ¿qué pasa cuando descuido mi relación con Dios? Y no te agobies, de verdad no quiero confundirte con todo esto, es simplemente lo que pretendo darte con esta información es que ya que terminemos esta serie, pues vas a poder retomarla en el orden cronológico, y si se la quieres compartir a alguien, pues yo creo que también va a ser de gran bendición que puedan ver toda la serie completa y en el orden cronológico. Ahí les estaremos pasando el link por YouTube. Entonces, hoy vamos a responder la pregunta número 2 en el orden cronológico, que es, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Ok? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se llama la predicación del día de ahora? ¿Y cómo se llamó la pasada? La que me tocó compartir a mí, ¿no? Si soy bueno, ¿por qué necesito de Dios? Ahora es, ¿cómo es el amor de Dios? La semana pasada, antepasada, tuvimos la oportunidad de conocer la gran necesidad que tú y yo tenemos de Dios. También vimos cómo es una vida, o cómo es nuestra vida, o cómo era nuestra vida cuando estábamos apartados de los caminos de Dios. Cuáles eran las consecuencias de vivir bajo pecado o del dominio del pecado. Pero también vimos cuál es la bendición de vivir cubiertos por el amor de Dios. Entonces, en resumen de la predicación pasada, la ira de Dios se nos ha revelado por esfuerzo propio, por esfuerzo humano. No hay forma posible que podamos satisfacer la ira de Dios y somos acreedores al castigo eterno que causa o que ocasiona nuestro pecado. Y la solución se encuentra en la propiciación de Jesús, su cuerpo quebrantado, sus manos traspasadas, su sangre derramada por amor a nosotros. Entonces, este tercer punto nos llega de ahí desglosa la pregunta, ¿cómo es el amor de Dios? Vamos a basar la enseñanza del día de ahora en Efesios 3,
versículos 18 al 19. Si pueden sacar sus Biblias, si no la traen, yo lo puedo leer, yo se los voy a leer aquí. Entonces, comenzamos con Efesios 3, versículos 18 al 19. Dice Pablo: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. ¿A quién le corresponde comprender esto? A todo el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Ok? Nos corresponde a nosotros comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo. ¿Quién tiene que experimentar el amor de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿ok? Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, pero ya que lo comprendan, dice Pablo, serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Oramos. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana vas a responder a nosotros, Señor, cómo es tu amor, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, haga lo que mis palabras no pueden hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos confronte, Señor, y que tu Espíritu Santo cree en nosotros una dependencia de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo cree hambre y sed, Señor, de ti, Señor, por tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, también que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Señor, esta mañana y no yo, Señor. Que quites toda idea, Señor, que pueda venir de mí, Señor, de mi mente y de mi corazón, Señor. Y que me utilices como un instrumento tuyo, Señor, como yo estoy utilizando este micrófono, Padre, como un instrumento, Padre, para hablar, Señor, lo que tú has hablado a mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas oídos atentos, Padre, y que quites todo lo que nos distrae, Señor, y que podamos concentrarnos, Señor, en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo, amado Jesús, Señor. Amén. Los primeros 3 capítulos de esta carta, de la carta de Efesios, tienen como propósito enseñarnos a los hijos de Dios el perdón que el perdón de Dios, es para todos los que depositan su confianza en Dios, al creer en el sacrificio de Cristo Jesús. La justificación y el perdón de pecados es una invitación abierta para todos los judíos, pero también para los gentiles. Es lo que dice Pablo en los primeros 3 capítulos de esta carta. En los últimos 3 capítulos de esta carta, Pablo nos habla de cómo son las personas que aman a Dios. La salvación alcanzada por la obra de Cristo deberá afectar de manera positiva la conducta del creyente. ¿Ok? En resumidas cuentas, de la predicación antepasada, llegamos a la conclusión de que el Evangelio es el poder de Dios para salvar y para transformar vidas. ¿Ok? Antes de responder a esta pregunta que nos estamos planteando, primero es necesario conocer un poquito del contexto de la carta. ¿Por qué era tan importante para Pablo que toda la iglesia en general, como lo pudimos leer en estos versículos, comprendiera cuál es el amor de Dios y cómo son las dimensiones del amor de Dios? Comienza la carta de los Efesios en el capítulo número 1, en el versículo número 1. Pablo, como ya es conocida la bienvenida o los saludos a la iglesia, ¿no? Yo, Pablo, dice, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿A quién escribía Pablo esta carta? Al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Ok? Esta carta va dirigida para un grupo de creyentes. ¿Ok? Del versículo número 1 al versículo número 6, Pablo habla de las bendiciones de Dios para su pueblo, de las bendiciones de Dios para su iglesia. Pero también nos recuerda que ahora ya no hay distinción de razas ni de pueblos, porque en Cristo hay unidad y todos somos un solo cuerpo. Y también habla de la predestinación. La predestinación, no quiero entrar en ese tema ahorita, no es momento, yo creo, pero es la idea de que Dios nos amó y nos eligió en Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él por el puro afecto de su voluntad.
En Efesios capítulo 1, versículo número 7, Pablo dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Cristo amado Jesús y perdonó nuestros pecados. Y como lo vimos la enseñanza pasada, retomando un poquito la enseñanza pasada, la justicia de Dios es revelada. Todos somos acreedores al juicio de Dios, porque todos estamos apartados de Dios. No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Pero el perdón de Dios también es para todos, ya que Dios no hace acepción de personas. Sin importar nuestro pasado, somos justificados por los méritos de Cristo. Somos perdonados por los méritos de Cristo. ¿Ok? Entonces, por pura gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, por su amor, hemos sido justificados. Hoy somos perdonados. Nuestra condición, amada iglesia, ya no es más la de un pecador, sino la de un hijo de Dios. Y todo esto es porque Él es rico en gracia, Él es rico en misericordia, y por el puro afecto de su voluntad nos compró a precio de sangre. Después llegamos al versículo número 9, seguimos en el capítulo número 1 de la carta de Efesios, y dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Además de su gracia, vemos en el versículo número 9 que Pablo dice: Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento para comprender su misteriosa voluntad. Cuando Pablo habla que Dios nos ha revelado su misteriosa voluntad, no hace referencia a algo místico, a algo de otro mundo, a algo de otro planeta, sino que se nos ha revelado por gracia a los hijos de Dios cuál es el plan y cuál es la voluntad de Dios. Necesitas ser hijo, necesitas tener a Cristo en tu corazón para poder entender cuál es el plan de Dios y cuál es su misteriosa voluntad. Lo que antes no podíamos ver o creer, Él nos ha permitido creer. Lo que el mundo no puede creer, lo que el mundo no puede ver, a nosotros, su pueblo, a nosotros la iglesia, a nosotros los hijos amados de Dios, por el puro afecto de su voluntad y por su gracia y por su misericordia, nos ha revelado su amor, nos ha revelado cuál es su voluntad. Dios nos ha revelado en Jesús que su amor, su cuidado, su gracia y su misericordia no son exclusivos para los judíos, sino para todo el mundo, dice Pablo a los gentiles. En ese tiempo había división entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros. Por todo el mundo, en la actualidad también lo podemos ver, es un mundo lleno de tensión, un mundo lleno de luchas, y Jesús vino a este mundo para borrar esas divisiones. El propósito de Dios, por medio del Evangelio, es que a través de Cristo, todos los elementos que están en guerra en este mundo sean unidos en Cristo Jesús. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Cristo ha venido al mundo por su iglesia. Cristo ha venido al mundo a reunir todas las cosas en Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Ese es el propósito del plan de Dios que se nos ha sido revelados por el puro afecto de la voluntad de Dios. Estamos viviendo, amada iglesia, en una época en la que para las personas el mundo no tiene sentido, pero la iglesia creemos fielmente que no hay ni un solo día que pase en este mundo en vano. No hay día en el que no se esté llevando a cabo el plan de Dios. Así no lo podamos ver, así no lo podamos comprender, o así no lo queramos quizás entender. Y la oración que Pablo extiende a la iglesia de Éfeso en la carta era que ellos pudieran conocer a Dios con mayor plenitud. Pablo sabía que para los cristianos el crecimiento en el conocimiento y en la gracia son esenciales para vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Qué es lo primero y qué es lo más importante que debemos hacer para vivir realmente una vida cristiana? ¿Qué es lo primero que tú y yo debemos de hacer? Conocer a Dios día a día. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Conocer más de Dios día a día. Una amistad que no es cultivada correctamente y que al mismo tiempo es meramente superficial y por pura conveniencia, con el tiempo va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Y eso es lo que sucede con nosotros y con Dios. Debemos de preocuparnos como hijos de Dios y orar como Pablo por mayor entendimiento en el conocimiento de su palabra, de sus planes, de su amor y de su obra. Muchas veces estamos a solas con Dios y no sabemos qué orar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarnos. Pero la Biblia está repleta de oraciones, la Biblia es palabra de Dios. Cada uno de los versículos de la Biblia es palabra que tú y yo debemos orar a Dios para que nos revele lo que Él quiere hablar a nosotros, para que nos revele lo que Él ya ha hablado a nosotros a través de su palabra en las Escrituras. Es en Cristo en quien todos los seres humanos y todas las naciones llegarán a ser una sola. Pero antes de que eso suceda, el mundo tiene que conocer a Jesús. ¿Y de quién es tarea? ¿De que el mundo conozca a Jesús? De nosotros. ¿Conocemos perfectamente a Dios para poder ir a hablar de Dios a los demás? ¿Realmente tenemos conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tenemos conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas? Como lo veíamos en la enseñanza pasada, un verdadero discípulo bendecido por Jesús reconoce quién es Cristo y reconoce la obra. ¿Reconoces la obra de Dios en tu vida? Esa es tarea de la iglesia. Dar a conocer a los demás el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Pasamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, y dice Pablo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. ¿Cuándo estábamos muertos? Antes. ¿Antes de qué? Antes de que Cristo habitara en nuestros corazones. Sin importar nuestro pasado, Dios nos redimió en su infinita misericordia y derramó su gracia sobre nosotros. Antes, el espíritu que rige este mundo era el que dirigía nuestros corazones. Antes éramos sujetos de la ira de Dios, pero ahora vivimos bajo el amor de Dios. No somos justificados por obras, dice Pablo, para que nadie se glorifique, sino por gracia. No somos justificados por obras, pero sí somos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Esta carta iba dirigida a los gentiles que antes estaban apartados de Dios, y los mismos judíos les ponían trabas. Recordamos que el ministerio que Dios le dio a Pablo era de predicar el evangelio a los gentiles. Pero ahora en Cristo, dice Pablo, ustedes también son nuevas criaturas, porque este evangelio también es para salvación de los judíos, pero también para los gentiles. Y yo, Pablo, a mí se me ha dado ese ministerio de compartir este evangelio, de compartir el poder de Dios para salvación, también a ustedes los gentiles. Antes ustedes estaban apartados del pecado, antes ustedes eran sujetos y acreedores de la ira de Dios, pero ahora en Cristo son libres para andar en los caminos de Dios. Ahora en Cristo somos libres para amar. Ahora en Cristo somos libres para obedecer a Dios. Ahora somos libres y tenemos un propósito para utilizar nuestra vida al servicio de Dios, para vivir con Dios, en Dios y para relacionarnos con Él. Somos libres para ser suyos, debemos de ser transformados cada día a su imagen y semejanza para cumplir con Dios el propósito original de Dios. Por medio de Cristo, pecadores de todo tipo, ahora formamos un solo cuerpo, pues es el Espíritu Santo el que nos une al Padre. Fuimos unidos a la familia de Dios, formamos parte de la Iglesia Universal, co-ciudadano de los santos, pero también formamos parte de la iglesia local. Somos el pueblo santo de Dios, como lo pudimos ver hace rato. Seguimos en Efesios 2, llegamos al versículo 20 y 22. Dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte ahora de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Como iglesia,
Debemos estar edificados sobre la palabra de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que nos han trazado el camino, siendo Cristo la piedra angular. Somos ahora cristianos individuales, restaurados, cimentados en la palabra de Dios y en Cristo, pero no somos llamados para vivir apartados de la iglesia. Somos llamados para congregarnos con la iglesia, porque formamos parte de la iglesia. Juntos formarán una iglesia unida y sólida y capaz de cumplir con el propósito de Dios, que es llevar el mensaje de salvación a los demás para que todas las cosas sean unidas en Cristo. En cambio, si somos cristianos, entre comillas, desalineados, edificados en lo que el mundo dice, edificados en lo que yo pienso, en no querer someter mi voluntad a Dios, unidos, formaremos una iglesia dividida y chismosa. Si somos cristianos, restaurados, sometidos a la voluntad de Dios, con la responsabilidad de congregarnos y de amarnos unos a otros, juntos formaremos una iglesia sólida que camina conforme a la voluntad de Dios y que predica el mensaje del Evangelio. Pero si somos cristianos separados, cristianos aislados, cristianos que no someten su voluntad a la voluntad de Dios, cuando nos reunimos, pasamos a ser una iglesia chismosa y dividida. Ojo, el trabajo no se hace de manera individual. Lo que quiero decir es que la iglesia es un organismo vivo, creado de personas pecadoras, imperfectas, pero restauradas por Dios, pero bien cimentados en la palabra de Dios y en el amor de Dios, y que tiene la responsabilidad de amar y de abrazar a sus miembros. El plan de Dios de un mundo unido depende de una iglesia unida. ¿A quién le corresponde saber cómo es el amor de Dios y experimentar el amor de Dios? Al pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Hay una frase de un teólogo que dice: la iglesia es literalmente las manos para hacer la obra de Cristo, los pies para ir por Él a todas partes y la voz para proclamar su palabra. Pablo continúa en la carta en Efesios. Ya vamos al capítulo 3, vamos a los versículos del 14 al 17, ya vamos a llegar al punto, no se me desesperen. Es importante conocer todo esto que estamos hablando para poder conocer cómo es el amor de Dios. Cuando pienso en esto, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra, y pido una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Al meditar en el plan de Dios, dice la Biblia que Pablo cae de rodillas para que la iglesia sea llena de nuevas fuerzas espirituales para llevar a cabo la obra a la que la iglesia ha sido llamada. Y esa debe de ser nuestra oración también, amada iglesia. Que seamos llenos de nuevas fuerzas, que seamos llenos de intención, que seamos llenos de amor para poder predicar el mensaje de amor a los demás. Esa es nuestra tarea, esa debe ser nuestra oración principal. Todos sabemos que cuando, y lo decimos, ¿no?, abiertamente, cuando yo recibí a Cristo, pues Cristo habita en mí, Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, y ahora vive Cristo en mí. Cristo vive en mi corazón, sí, pero lo que Pablo quería comunicar era que no hubiera nada ni nadie más robando el espacio de Cristo en el corazón, que no existieran ídolos, que no existieran otros dioses, que no hubiera duda, que no hubiera temor, que solamente hubiera fe y que solamente estuviera Cristo viviendo y reinando 24/7 en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Es la única manera en la que podemos confiar en la voluntad de Dios. Es la única manera en la que Cristo puede arraigarse en nuestro corazón, apropiarse de todo nuestro corazón. Es la única manera en la que nosotros podremos tener y echar raíces.
Eso era lo que Pablo oraba, que Cristo sea el centro del centro de su corazón, reinando tu vida, arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y esta es la única manera en la que tú y yo vamos a poder conocer el amor de Dios. Este mundo es un mundo lleno de caos. Hay división por todas partes, hay guerras, hay división entre naciones, hay división entre ideales, hay caos en el interior de cada una de las personas. Y el plan de Dios es que todos los elementos rotos y fracturados se unan en uno solo, en Cristo Jesús. Pero eso no se puede lograr a menos que la iglesia proclame el mensaje de Cristo y el amor de Dios a todo el mundo. El fortalecimiento del ser interior que menciona Pablo en el versículo 16 viene cuando Cristo fija su residencia permanente en el interior de una persona. La palabra que Pablo usa para citar el habitar de Cristo en nuestros corazones es en el griego katoikein, que es la que se utiliza para una residencia permanente distinta a la temporal. No es Cristo viviendo en nuestros corazones de manera parcial o de manera temporal, un domingo sí, un domingo no, un día sí, un día no, sino Cristo habitando de manera permanente. El secreto de la fortaleza de los cristianos está en la presencia de Cristo en lo más íntimo de nuestras vidas. Cristo está dispuesto a vivir a la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de responder en obediencia, debemos de responder a la voz de Dios. Cristo espera que nosotros le invitemos para venir, no viene a fuerzas. Necesitamos responder a la voz de Cristo. Y muchas veces nosotros creemos que nosotros nos acercamos a Dios cuando nosotros queremos, o que estamos aquí por afecto de nuestra propia voluntad, pero realmente estamos aquí porque Dios ha puesto ese querer como el hacer en nuestra vida. Estamos aquí porque es Dios el que ha tocado nuestra puerta. Estamos aquí porque es Dios el que nos ha permitido creer. Estamos aquí porque Él es la voluntad de Dios que tú y yo estemos aquí esta mañana. Ahora sí, llegamos al versículo que va a responder a la pregunta de cómo es el amor de Dios, que está en Efesios 3, versículos 18 al 19. Dice Pablo a la iglesia, ya que les dijo toda la información que les acabo de dar, les dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. A todo el pueblo de Dios, es decir, a la iglesia, nos corresponde saber cómo es el amor de Dios. Es un amor largo que se extiende a través de todas las épocas, desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Hace como 2 semanas estaba platicando con un niño aquí en la iglesia y me dice: oye, ¿hay algo que tú te acuerdes? ¿O un lugar que nada más tú te acuerdes? Y le digo: no, pues la verdad es que no. O sea, un lugar que existía cuando tú eras niño, pero que ahora ya no existe, y que tú solamente te acuerdes y que tú se lo platiques a alguien y no te entiendan porque no se acuerdan. Y yo me acuerdo que hace como 2 días había tenido un pensamiento bien raro. O sea, estaba orando ahí en la casa y me acordé realmente, o sea, con día, era un jueves, eran como las 7 de la tarde, tenía 11 años más o menos, me acordé de esa vivencia, pues, tenía 11 años y me acuerdo que venía de la iglesia católica porque me había ido a confesar, porque iba a ser la primera comunión. Pues nosotros yo vengo de una familia católica, y me acuerdo, ¿no? que ese día fuimos yo y un amigo fuimos a confesarnos y, no, padre, soy bien grosero.
Y dice, no, pues tienes que esforzarse por no decir groserías. Y nomás me dijo eso, y de dentro di groserías, di groserías, di groserías. Iba saliendo de la iglesia, ¡pum!, una grosería. ¡Ah, no! Casi me dan ganas de regresarme a decirle al padre, padre, dije otra grosería, perdóneme. Y eso es como que creó esa, o sea, se creó en mí algo así bien raro que cierro los ojos y puedo estar en ese lugar. No sé si me entiendan. O sea, en ese momento se creó algo en mí, o que se prendió un switch, o que un switch suspendido, que hoy en la actualidad lo iba a poder prender y apagar, pues, que cierro los ojos y estoy en ese lugar. Pero es algo bien raro, no sé si me doy a entender, pues, no sé, me quedo sin palabras. Lo que quiero decir es que el amor de Dios, o sea, estaba ahí en ese momento, pues, y cierro los ojos y voy a ese momento y ahí estaba el amor de Dios. Pero en ese momento Dios tenía algo para mí que yo no podía entender en ese momento, que era su gracia y que era su perdón, que no había nada que yo pudiera hacer para ganarme el favor de Dios, que no había esfuerzo humano que yo pudiera hacer para dejar de decir groserías, que es el pecado más grande de un niño. O sea, en ese momento yo no lo podía entender, pero el amor de Dios estaba ahí y creó en mí algo que se activó en este momento, que yo cierro mis ojos y estoy ahí y puedo recordar que el amor de Dios está aquí, pero también estaba allá, y que hoy puedo conocer cómo es su perdón. ¿Me entiendes? Entonces, hoy tú puedes hacer ese ejercicio, puedes cerrar los ojos y puedes trasladarte a algún lugar en donde te hirieron, en donde te regañaron, en donde te castigaron, en donde te pegaron, en donde ofendiste a alguien. En ese momento no entendías que el amor de Dios estaba ahí, pero hoy puedes abrir los ojos y esas cicatrices han sido sanadas, porque el amor de Dios es un amor largo que sobrepasa el tiempo. El amor de Dios estaba contigo en ese momento que tú no lo podías entender, pero hoy esas cicatrices que quedaron en el pasado hoy son sanadas ahora en Cristo. El amor de Dios llega hasta allá, pero también llega hasta el presente. También llega el presente, pero también llega el futuro. Pero también está en el presente otra vez. Entonces el amor de Dios es tan largo, así de largo es el amor de Dios, que no tiene tiempo, que en todo momento está presente contigo. El amor de Dios es un amor ancho que se extiende hasta las entes procedentes de todas las naciones, que ninguna persona puede quedar fuera de él. El amor de Dios está disponible para los pecadores y para los no pecadores. La gracia y el amor de Dios es tan grande y Dios es tan rico en misericordia y en gracia, que su gracia y su misericordia es para todos los que responden a su amor. Está a disposición de todos y cada uno de nosotros. Es un amor tan alto que nadie puede llegar a alcanzar y del que nada ni nadie nos puede arrebatar. Pero también es un amor profundo que no se agota. El amor de Cristo para nosotros es infinitamente mayor de lo que el hombre plenamente puede conocer o que lo que el hombre plenamente puede imaginar. Es superior incluso al conocimiento espiritual de nosotros, pues. Necesitamos poder experimentar su amor para poder conocer el verdadero amor de Dios. Para poder entenderlo, necesitamos experimentar la magnitud de su amor en las penas y en las alegrías, en las pruebas y en los sufrimientos, en formas demasiado profundas para ser examinado para la mente humana o para ser expresadas por el lenguaje humano. Necesitamos experimentar el amor de Dios para ser completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La oración de Pablo era dirigida para la iglesia. El amor de Dios se puede experimentar cuando yo abrazo al que necesita un abrazo. El amor de Dios se puede experimentar cuando yo perdono, al que me pidió perdón. El amor de Dios se puede experimentar cuando yo pido perdón. El amor de Dios se puede experimentar cuando lloro con el que llora. El amor de Dios se puede experimentar cuando yo soy generoso. El amor de Dios se expresa en un ambiente de iglesia. Por eso esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo está tan afanado en sus oraciones que incluso cae de rodillas para que la iglesia pueda conocer y experimentar el amor de Dios, para que sea una iglesia unida.
Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Son personas que han sido lastimadas por la iglesia. Son personas que han sido lastimadas por personas que lastimosamente no han sometido su voluntad a la vida de Dios. A la voluntad de Dios, perdón, no han sometido su vida a la voluntad de Dios. Vimos hace un tiempo en una de las enseñanzas que el único camino al Padre era Cristo. Pero a Cristo yo creo, ¿no?, que hay diferentes caminos, que somos cada uno de nosotros. Podemos ser personas sanas que experimentan y conocen y meditan en la palabra y en el amor de Dios, y que pueden dar ese amor, y podemos ser un puente a los pies de Cristo al momento de predicarse el evangelio, o podemos ser una barrera como personas inmaduras, personas que no perdonan, personas arrogantes, personas que están aquí pero son más de allá, personas que apartan a los demás, personas que dividen, personas que critican, personas que juzgan, personas que ponen carga sobre la vida de los demás. O sea, son personas que lastiman a la iglesia. Por eso dice Pablo, esa es mi oración, que todos y cada uno de los que están aquí en la iglesia puedan conocer el amor de Dios, pero que también lo puedan experimentar. ¿Para qué? Para que sean plenos. Es la única manera en la que tú y yo vamos a encontrar plenitud en el amor de Dios. La oración de Pablo es ver al pueblo de Dios lleno hasta la verdadera llenura del mismo, la llenura de aquel que llena todo, la verdadera plenitud de Dios. El ser humano ayer fuimos a un desayuno y le decía a la US que no sé, que los seres humanos estamos bien raros. ¿Han visto los jueguitos de los niños que son figuritas? Círculos, estrellas, triángulos, cuadrados, que es rojo y abajo amarillo, ¿no? Somos el único que intenta poner un triángulo en un círculo, no entra. Por más que quieras, no entra. Entonces tratamos de llenar lo espiritual con cosas materiales. Tratamos de llenar lo espiritual con dinero. Tratamos de llenar lo espiritual con el sexo. Tratamos de llenar lo espiritual con las drogas. Tratamos de llenar lo espiritual con el alcohol. Está bien raro eso. O sea, queremos meter lo que tiene forma de triángulo en un cuadrado. Queremos poner lo que tiene forma de estrella en un círculo. No cabe, no choca, no existe. Necesitamos llenar la parte espiritual de nuestra vida. Somos personas que somos cuerpo y somos espíritu. Y estamos tan afanados de llenar lo que con el espíritu, lo que llenamos con la carne, queremos meterlo al espíritu, y lo único que nuestro espíritu tiene forma es de Jesús. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo en nuestras vidas, y esa es la oración de Pablo. Esa es la oración, que Cristo se arraigue en el centro de nuestros corazones. Lo único que tiene forma de Dios lo puede llenar Dios. El corazón humano fue creado para la eternidad. Por eso nada de lo que hay en este mundo lo puede llenar. Como su pueblo debemos anhelar realmente estar sedientos de Dios, llenos de la llenura inagotable. Debemos de ser vasos elásticos, o sea, vasos que crecen y crecen y crecen de agua, y que nunca se rompen. Como lo dice el salmista en el Salmo 42, versículo 2, tengo sed, Dios, tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Así debemos de actuar nosotros. Quiero más de ti, quiero menos de mí. Quiero que me llenes de tu amor, quiero que me llenes de tu perdón, quiero que me llenes de tu misericordia, quiero que me llenes de tu compasión. Tengo sed de ti. ¿Cuánto tiempo me hace falta para poder estar de rodillas a Dios? Ya me quiero ir a mi casa porque quiero más de Dios y quiero leer. Esa es la tarea de Pablo, es la oración de Pablo, y es lo que nosotros debemos de aspirar. Salmo 63, versículo 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Hasta ese punto nos quiere llevar Pablo en su oración a la iglesia. Dios, voy a decir un trabalenguas, póngale atención ahí un poquito. Dios nos llena de sí mismo, nos llena del amor que solo Él puede poner en nosotros, pero también al mismo tiempo nos llena de la necesidad de Él. O sea, nosotros no nos llenamos de la necesidad de Él, es Él el que pone necesidad de Él en nosotros. Solo Él puede crear
necesidad de Él en nosotros. Y solo Él puede saciar nuestra sed de Él. Solo Él puede abastecernos de Él mismo, porque Él es inagotable. ¿Cómo es el amor de Dios, amada iglesia? Pablo pide a Dios en oración que el cristiano sea capaz de captar el significado de la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo. Es como si Pablo nos invitara a mirar el universo, al cielo infinito sobre nosotros, a los horizontes ilimitados a cada lado, a la profundidad de la tierra y de los mares por debajo de nosotros, y dijera: el amor de Cristo es tan inmenso como todo esto. Un comentarista ve la cruz como el símbolo de este amor. Voy a leer lo que él citó. La parte superior de la cruz, o de arriba, señala hacia arriba. Aquí pueden ver la cruz y ahí pueden imaginarse lo que voy a estar leyendo. La parte superior de la cruz señala hacia arriba. El mismo poste vertical señala hacia abajo. Y los brazos señalan al horizonte lejano a cada lado. El amor de Cristo alcanza a incluir a los santos ángeles, que llega hasta abajo para incluir a los malos espíritus del infierno, que en su longitud abarca a los hombres que se esfuerzan por rebelarse, y en su anchura cubre a las personas que vagan cada vez más lejos de Él. Si queremos desarrollar este punto, podemos decir que en su anchura el amor de Cristo incluye a todas las personas de cualquier clase, edad y mundo. En su longitud el amor de Cristo estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz, y en su profundidad descendió hasta la experiencia de la muerte, y en su altura nos sigue amando en el cielo, donde Él está intercediendo constantemente por nosotros. Ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Ningún lugar está fuera de su alcance. Si tú meditas en esto, no hay manera humana en la que tú puedas expresarlo a alguien y que lo pueda comprender. Necesitan experimentar el amor de Dios, pero a través de ti, a través de lo que Dios ya te ha revelado a ti. Las demás personas necesitan experimentar el amor de Dios para que después, por misma revelación de Dios, puedan poder comprender lo que acabamos de leer. ¿Cómo se ve reflejado entonces el amor de Dios? Lo experimentamos con todo el pueblo consagrado a Dios, es decir, lo encontramos en la comunión de la iglesia. Lo dijo un teólogo que se llama John Wesley: en verdad, Dios no sabe nada de una religión solitaria. Ninguna persona dijo nunca fue al cielo nunca en solitario. Ninguna persona fue al cielo nunca sola. La iglesia puede tener sus faltas, sus miembros pueden estar muy lejos de como deberían de ser, pero en la comunión de la iglesia encontramos el amor de Dios. En la comunión de la iglesia podemos encontrar el amor de Dios. Pablo termina con una alabanza a Dios. Dios puede hacer por nosotros mucho más de lo que soñamos, y lo hace por nosotros en la iglesia y en Cristo. Este mundo en el que estamos viviendo no es como debería de ser. Está desgarrado por las fuerzas opuestas, como por odios y por luchas. Naciones contra naciones, personas contra personas, clases sociales contra clases sociales, ideologías contra ideologías. Dentro de cada persona se mantiene una lucha entre el bien y el mal. El designio de Dios es que todas las personas y las naciones lleguen a estar unidas en Cristo. Pero para llegar a alcanzar esta meta, Cristo necesita que la iglesia vaya a hablarle a todo el mundo de su amor y de su misericordia. Y la iglesia no podrá hacerlo a menos de que sus miembros, unidos en entrañable comunión, puedan experimentar el amor ilimitado de Cristo. Oramos. Dios, gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites conocer cómo es tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque primero nos revela, Señor, que alejados de ti, Señor, que apartados de ti, Señor, que apartados de Dios no hay nadie bueno, Señor. No hay nadie que haga lo bueno, Señor. No hay nadie, Señor. No hay obra de caridad, Señor, que nos pueda acercar a ti, Señor. Eres tú, Señor, es tu amor y es tu bondad y es tu infinita misericordia, Señor. Eres tú, Señor, que nos ha predestinado, Señor, para que podamos creer en ti, Señor.
Y es solamente la obra de Cristo en la cruz, Padre, lo que puede traer salvación, Señor. Es solamente la sangre de Cristo, Señor, la que apacigua tu santa ira, Señor, sobre nosotros, Señor. Es solamente, Señor, la sangre de Cristo, Señor, la que paga el precio, Señor, por nuestros pecados, Señor. Es solamente, Señor, la sangre de Cristo la que nos limpia de todo mal, Padre. Gracias, Padre, porque al recibirte, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor, ya no somos esclavos, Señor, de este mundo, Señor. Ahora somos libres, Señor, pero para vivir en esclavitud a ti, Señor. Somos libres, Padre, para experimentar tu amor, Señor. Somos libres para vivir en tu amor, Señor. Formamos parte, Señor, de la Iglesia Universal, Señor, en esta nueva identidad, Señor, y en este nuevo propósito que nos has dado, Señor. Y nos has llamado, Señor, a vivir en comunión, Señor. Nos has plantado, Padre, en esta iglesia, Señor. Nos has plantado hoy aquí en Casa de Gracia, Señor, para que más personas, Señor, puedan conocer y puedan experimentar tu amor, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que esta mañana, Señor, quites todo de nosotros, Señor, que quites todo lo que nos aleja de ti, Señor, que no permitas que nos acerquemos a aquello que nos aleja de ti, Señor, que permite que nos alejemos, Padre, de lo que nos aleja de ti, Señor, para poder estar más cerca de ti, Señor. Pon hambre y sed, Señor, de ti en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.